Vamos a empezar con Julio Godoy, invitándolo. Él es veterinario. Su especialidad inicial fue control de mastitis, así que conoce bastante de fosa. Después está administrando tambos en Argentina y asesorando tambos en Ecuador y Colombia. También tiene una gran experiencia en manejo de personal. Pero hoy va a hablar de otra cosa, de cómo producir más ahorrando concentrados, ¿no? Que obviamente depende de la calidad del resto de la dieta. Y después él mismo ha invitado a un contratista, Daniel Gardelo, que después él va a invitar a subir y lo va a presentar, para complementar la parte práctica de lo que él va a desarrollar. Como siempre va a haber 2 conferencias, preguntas, coffee break, y así hasta el final del día. Adelante, Julio. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este congreso y encontrar un montón de amigos acá presentes. El tema de hablar de silos para alta producción y carga no solamente depende de la calidad, ¿no es cierto?, del silo, sino también hay un montón de variables. Entonces voy a tratar de hablar un poco y hacer un conjunto de todo. Espero que pueda salir bien. Sí. Esto le doy de acá nomás, como me dijiste, ¿no? Ahí está. Bueno, generalmente en los periodos que... Esto generalmente es una transición que cualquier productor puede tener, a lo mejor en 30, 20 años. Este es un ejemplo, a lo mejor, de lo que a nosotros nos pasó en 35 años, arrancando con un sistema pastoril clásico, pasando después a un sistema mecánico, y después la alternativa de esta producción en base a la transformación, ¿no es cierto?, de lo que es silo. Disculpa, pero vos sabés que no me cambia. Sí, ahí está. Ahora sí. Entonces, todo este periodo que a nosotros prácticamente hay productores que les llevaron menos años, este es un proceso que llevó 35 años y hay un tambo que vamos a presentar que es de muchos años menos, pero quiere decir de que trabajar con este material para pasar este material y obtener este silo, realmente, si a mí hace 10 años atrás me hubieran dicho de que podíamos hacer un silo de alfalfa puente, realmente me hubiera costado mucho saber en qué calidad puede consistir. Entonces, esa transformación del material, de transformar ya sea una alfalfa o un ryegrass, que son los elementos que más cuestan, ¿no es cierto?, para ensilar, en algo como noble como este, realmente fue un proceso que hoy es mucho más fácil por los niveles que tenemos en los contratistas con respecto a sus maquinarias y también con las llegadas de inoculantes, ¿no es cierto?, de muy buena calidad. Pero yo sigo insistiendo de que antes de seguir con la charla, me gustaría hacer este replanteo hacia qué modelo de tambo conviene avanzar. Entonces, el sistema correcto es aquel que cada productor pueda manejar bien y eficiente. Esta es la clave del éxito antes que el tipo de modelo adaptado. En charlas de café hemos tenido 1000 discusiones, inclusive con gente que está acá. Yo creo de que tenemos que hablar de un sistema, porque a lo mejor hay gente que está manejando todavía muy bien el pasto, el mixer, y a lo mejor la transformación en el silo no es algo que le corresponde. Entonces yo creo de que cada uno se tiene que adaptar al modelo. En nuestros planteos como asesores y en tambos que tenemos por administración, los silos para nosotros fueron una solución. Entonces lo que le voy a hablar son de tambos de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de San Luis y algo de Buenos Aires, en cuanto a que todos los modelos son prácticamente a cielo abierto, o sea que son dry loft. De todos esos modelos hay 2 tambos donde les traje los números que están en el libro con respecto a la relación de la conversión de la dieta de forraje a concentrado, para que se vean más o menos cuál es el nivel. Pero realmente, de 4 o 5 años de todos estos tambos, les voy a presentar los números de los últimos 2 años en cuanto a alimentación. Pero en cuanto a manejo de silo, todos fueron en cielo abierto en nuestra experiencia. Córdoba, este es San Luis, una recría, ¿no es cierto?, de vaquillonas con muy baja inversión. Este es San Luis, que se llama San Miguel, que está en Quines. Y fíjense
un detallecito que le quise mostrar de este tambo porque es muy interesante. Fíjense con el poco nivel de dieta que nosotros estamos manejando. ¿Por qué? Por esto. No, realmente es un problema terrible. Inclusive están en forma permanente. Cuando vos te arrimás con la chata pasa esto. Entonces, bueno, no pudimos hacer nada con las famosas palomas, pero sí nos enseñaron a manejar con mucha cantidad de veces el mixer, cosa que no nos estropeen el alimento. Este es un tambo en pergamino con baja, ¿no es cierto?, inversión. Estoy hablando de que a cielo abierto puede ser sin cemento, con cemento. Por supuesto que hay modelos donde yo lo voy a presentar que son más estables, donde los 4 o 5 metros de cemento son indispensables. Es como para que tengan una idea a dónde vamos a dar ese silo de alfalfa que yo voy a hablar. Y después están estos sistemas, que no es lo que manejamos nosotros, donde, esta es una foto del tambo de ADECO, donde generalmente el manejo del silo en estos sistemas, por supuesto, son mucho más eficientes, porque hay cero, ¿no es cierto?, de alguna alteración con respecto al clima. O lo que va a hablar mañana Cristian, que es lo de cama caliente, y esto, en los dry loft, realmente, este es el peor enemigo que hay. Entonces, de nada sirve obtener silo de calidad si no hago, ¿no es cierto?, una inversión, más que todo en zonas donde son muy propensas a producir esto. Entonces, fíjense, nosotros en la zona de Venado Tuerto tuvimos que aprender a manejar esto de esta manera, ¿no es cierto?, haciendo algo de inversión, que este es el famoso suelo cal. Pero en San Luis, fíjense, esta foto yo la tomé hace 10 días después de 20 milímetros de lluvia. Se le pasó un rastrón y prácticamente no hay inversión. O sea, en San Luis, con 500 milímetros de lluvia, no tengo problema de piso, pero sí tengo que hacer riego. En la zona de Venado Tuerto, con 1400 milímetros de lluvia, el piso es un problema y tengo los maíces y las alfalfas sin base de riego. O sea, una cosa te saca la otra. Pero a mí, si me dan para elegir, prefiero producir leche acá, en un régimen de 500 milímetros. Este es el tambo, es un tambo que ya tiene 4 o 5 años. Bueno, este tambo y el de Venado Tuerto son los modelos que figuran en el libro y que un poco, ¿no es cierto?, vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿cuál es la ventaja, ya yendo un poco al tema de las reservas de silo, ya sea de verdeos o de alfalfa? Estabilidad en la dieta y producción y maximizar la carga y eficiencia de cosecha del forraje. Esto no tiene discusión. O sea que me parece que es, si a mí me preguntan, es la base por qué hacemos esto. Y la desventaja de mayor costo en la tonelada de materia seca y obtener en 3 meses de hechura, de formación del silo, la misma calidad que el forraje fresco. ¿Por qué pongo 3 meses? Porque quizás un maíz lo hago en 10 días. Después, para que sea una idea, en el campo de Venado Tuerto nosotros hacemos 1000 hectáreas entre alfalfa y trigo y 600 hectáreas de silo de maíz. Entonces, cuando vos sumás el tiempo, son prácticamente 3 meses. En esos 3 meses realmente hay que trabajar codo a codo con el contratista, y acá es donde realmente uno tiene que estar más en el campo de lo que está diariamente. Entonces, cuando yo hablo de trabajar 3 meses, trabajar en serio. Por eso siempre le digo a los asesores que hay que cambiar las vacaciones. O sea, no pueden ser nunca más en el verano, sino que las vacaciones tienen que ser en el invierno. Y las características de las leguminosas, encima, fíjense, son contenidos variables en materia seca, alto contenido de proteína y bajo de carbohidratos, una muy mala relación de carbohidratos-proteínas. Encima, nos enfrentamos específicamente en el silo de alfalfa con un efecto buffer por el exceso de proteínas. Y después, este es un detalle que yo quise poner, que en los primeros y últimos cortes del año, la alta exposición para el secado. O sea, si vos querés trabajar con una alfalfa al 35-40%, particularmente a mí me gusta el 35% en puente o en bunker y 40% más, ¿no es cierto?, en bolsa. Entonces, hay una alta exposición en zonas que son húmedas. Entonces, ¿cuál es el consejo? El momento óptimo para el corte. Nosotros sabemos que el momento óptimo para el corte siempre en una alfalfa, uno dice 10% de floración. No es 10% de floración, es cuando se forma el botón prefloral. Pero yo le puedo asegurar que en estos primeros cortes de la semana pasada, cuando empieza la primavera y en los cortes finales, ¿no es cierto?, del otoño, allá por marzo, hay muchas veces que hay que elegir entre exposición de preoreo de muchas horas o trabajar con alfalfa de más floración. Es decir, yo una alfalfa tierna, ahora y a la salida del verano, prefiero trabajarla con un 20% de floración, si es necesario, pero que esté expuesta en la andana menos tiempo. ¿Por qué? Porque realmente secar una alfalfa en esta época del año, nosotros por lo menos en la zona húmeda de Venado Tuerto, nos lleva casi entre 8 a 10 horas. Entonces una alfalfa te puede agarrar una noche.
Lo que hemos comprobado nosotros de ya que voy a trabajar con una alfalfa de menos digestibilidad, pero la menor exposición hace que esa proteína menos degradable sea una proteína de mejor calidad y que no esté destruida por una contaminación de la andana. De 35 a 40% el tamaño del picado. Bueno, estos tamaños picados están muy hablados. Por ejemplo, a mí en trigo realmente, si yo tengo que decir algo, porque hay que animarse a decir cosas, en tamaño picado a mí me gustaría un silo de alfalfa que el 20% tenga más de 2 centímetros. El resto para abajo. Pero si yo en un silo de trigo, como el que estamos haciendo ahora, que lo terminamos de hacer el viernes pasado, que nos dio un 36 a 38% de materia seca, llegamos a poner ese picado, es muy difícil pisar un trigo, es muy difícil por la canita de aire que tiene. Entonces, lo que hablé con Daniel, que es el contratista, hace el picado más fino que hay. O sea, todo depende también de un sentido común. Pero ya lo vamos a ver cuáles son el tamaño del picado, pero es algo que es fundamental para el pisado específicamente en este tipo de leguminosa. El control de rastrillo, desgraciadamente tenemos que caer para trabajar con un buen volumen de las máquinas, y acá creo que hay un problema bastante grande en lo que es contaminación por tierra. El inoculante, bueno, hoy tenemos inoculantes muy buenos en el mercado y tenemos máquinas que trabajan bien con inoculante, pero guarda, no todos los contratistas tienen las super máquinas, entonces tenemos que ver si el contratista está capacitado en decirnos, sí, che, estoy tirando 2 gramos por tonelada, 2 gramos por tonelada, estoy tirando 10 gramos por tonelada. Entonces, guarda que esto es algo que hay que medirlo, entonces trabajar a lo mejor con una bolsita, ver la máquina, ver si tira bien, pero es un detalle bastante importante, más que todo le estoy hablando en alfalfa, el maíz te perdona un poquitito más la vida. Y después los muestreos, pero en esto mucho no me quiero meter en este tema de muestreo porque se puede medir pH con distintas horas, sacás una muestra, ¿no es cierto?, del silo y vas por distintas horas sacando pH, pero es una cosa que no tiene ningún sentido. El pisado tiene que ser agresivo y en capas, más específicamente en este tipo de silo, y el tapado tiene que ser inmediato. Esto de la temperatura del silo luego del tapado en el proceso de hechura, ya está hecho el silo. Ya lo que hicimos, lo hicimos bien o lo hicimos mal. Solamente yo lo pongo porque en vez de esperar a lo mejor 60, 70 días para ver una calidad del silo, a mí me gusta una vez que está tapado, subirme y ver la temperatura. Yo siempre digo que aunque sea cuando meto la mano, que me aguante bien la temperatura. Se habla que tiene que ser un 10 grados por encima de la temperatura ambiental. Pero ¿qué hago de esta manera? Por lo menos no me quedo con la duda realmente hasta cuando abre el silo qué tipo de calidad. Entonces es una forma de decir, bueno, se puede hacer como no se puede hacer, pero no hace la calidad, ¿no es cierto?, del ensilado. Bueno, estos son los tamaños de partículas que yo hice un resumen a través de mi experiencia de lo que me gusta, pero es muy discutible, ¿no? Pero bueno, es un poco para que en silo de alfalfa es lo que yo le dije, cómo trabajo en silo de maíz y cómo me gustaría tener un TMR. Pero guarda, que de esto es la discusión del maíz entero y maíz molido, que durante 30 años discutimos en la Argentina. Pero me gusta presentarlo también porque a mí me ha ido bien. Ahora, para entretenernos un poquitito, les muestro un poco lo de las alfalfas, el control de temperatura, que es fundamental. Esto yo te diría que es la base. Hay mucha gente que ya está acostumbrado con la mano y todo, pero esto es una ayuda, y más específicamente en alfalfa. Y después, fíjense cuando yo hablo del tapado rápido. El tapado rápido que está el tractor pisando y estás tapando. Y ahora ustedes se van a fijar por qué. Abrí este silo y te encontrás con esto. Te voy a ser franco, de los 4 años, este silo me salió bien. Esta foto fueron 2 años. No siempre te sale esta calidad. Esto es alfalfa pura. O sea, fíjense la calidad de este silo y estamos hablando de un puente. Y en los otros 2 años no volví a lograr esta calidad. Si me preguntan por qué, hice lo mismo, trabajé lo mismo, pero esto es biología. Entonces, quiere decir de que no siempre vas a obtener. O sea, te estoy hablando de hacer las 1000 hectáreas y que te saca un silo de alfalfa así. Así me fue 2 años. Los otros 2 años tuve que compartir silos malos con silos buenos. Pero para que vean que se puede. Este es un trigo, esta foto fue sacada el viernes, este es el equipo de Daniel, que el viernes terminamos 100 hectáreas de trigo. Para que se dé una idea, los niveles que estamos trabajando, está sobre la ruta 8. Sacamos con este tipo de humedad, pero después nos dimos cuenta que no nos anda muy bien en el trigo y ahora le voy a explicar por qué. Entonces, con el apoyo de Martina Will de Tecnal, conseguimos un cóster y si no el microondas, ¿no? Esto, bueno, es fundamental. Entonces paró la máquina, esa foto donde estaba Daniel, paramos la máquina, me dio tiempo para ir hasta la oficina, hicimos el cóster con el microondas, vimos los análisis de peso constante y entonces estábamos trabajando en el microondas con un 38% de materia seca y un 36% en el cóster. O sea,
Yo lo que digo es que gracias a esto, en el silo de trigo vos lo haces una vez y ya arrancás y no lo haces más. Entonces podés trabajar con un microondas yendo y viniendo. Pero a lo mejor si vos tenés una alfalfa donde cada vez que entrás a la mañana y a la tarde tenés que medir temperatura, sí, ahí sí es bueno trabajar, ¿no es cierto?, con un aparato. Pero esto es muy importante. Tal es así que el jueves íbamos a hacer las otras 100 hectáreas de trigo y hicimos un muestreo y nos dio un 30% materia seca y 28% el cóster. Y decidimos esas 100 hectáreas pasarlas, ¿no es cierto?, para ahora que justamente recién hablamos de hacerlas el domingo. Es decir, esto es una pavada, cualquiera tiene un microondas y realmente hay que hacerlo porque se deciden, ¿no es cierto?, bastantes cosas. Pero vuelvo a insistir, no es práctico para mí en silo de alfalfa y hay que confiar en el aparato de medir humedad. Esto es un trigo, es el último trigo que nosotros hicimos, que otra característica para mí que yo le diría, hay gente acá que tiene experiencia de hacer silo de trigo, no me convence el silo de trigo puente, me convence bunker. ¿Por qué? Porque cuando vos pisás el silo de trigo por ese canuto que tiene con aire, realmente se empieza el material a deslizar mucho y no se le puede dar mucha altura. Cosa que si hubieras paredes, eso lo contiene. Lo que quiero decir, que teniendo un bunker en la misma superficie, quizás ponemos el doble de material que en un puente. No la alfalfa, que la alfalfa es mucho más noble y no se desliza tanto. Esto es un silo de maíz para que se dé una idea cómo se está trabajando. Lo que le mostré recién es Venado Tuerto, esto ya pasamos a San Luis, donde realmente se trabaja muy bien el tema este que ahora vamos a ver y que lo van a escuchar mañana, el tema de pérdidas, pero se le da mucha importancia, ¿no es cierto?, al tapado. ¿Cuál es la diferencia en la dieta entre San Luis y Venado Tuerto? Los 7 kilos de materia seca en Venado Tuerto es silo alfalfa y trigo, y en San Luis es heno. Son 2 kilos molido y 5 kilos que le damos en esta forma artesanal. ¿Por qué? Porque en San Luis, por el tema de riego, que recién ahora se va a empezar a hacer riego por pivot, por el tema del riego que se hacía por inundación, no podíamos meter la máquina para hacer silo de alfalfa. ¿Y por qué no silo de trigo? Porque en los planes rotacionales bajo riego, que tienen de la papa, el algodón y las demás cosas que están haciendo, el trigo no entra y es muy caro. Pero sí se pueden lograr buena calidad de heno. Bueno, entonces, vuelvo a esto. Nunca quise presentar esta diapositiva en un congreso, nunca. Pero después con el tiempo, porque primero que hay muchos especialistas acá, justamente recién estuve con Pablo Catani, que esto ya lo presentó 30.000 veces. Entonces, pero yo siempre dije, así como yo estoy de acuerdo en una tasa de preñez, y hoy un productor sabe manejar un tiempo fijo, así como alguien sabe manejar un plan de vaca de transición, estoy hablando de productores, no asesores, y así como sabe manejar un plan de calidad de leche, y vos le hablás de una mastitis, tiene que saber, dije, ¿por qué no darle en 5 minutos lo que pasa cuando tiene un contratista en el campo? ¿No es cierto? Lo que pasa, y que muchas veces él no está en el campo, no está en el campo. Entonces, en 2 minutos, yo lo que le quiero mostrar es, esto generalmente se da para todos los hilos, ¿no es cierto? Pero acá agregué el tiempo del volteo, que se da mucho, ¿no es cierto?, en alfalfa, porque tenemos que hacer un preoreo. Entonces ya comenzamos con pérdidas mecánicas, respiratorias y atmosféricas. Una vez que nosotros sacamos el material, lo llevamos al silo y lo empezamos a pisar. Cuando yo digo que la fase aeróbica son 2 horas, es para que tengan una idea que no puede ser una semana. A lo mejor son 3 horas, 4 horas. Es para decir que lo más rápido que puede pasar de acá a la anaeróbica es mucho mejor la calidad del silo. ¿Por qué? Porque mientras que las bacterias respiran, levanta temperatura. ¿Qué hace la temperatura? Nos descompone la proteína por la proteasa, ¿no es cierto? Nos degrada la proteína en nitrógeno no proteico. Y lo peor, que las bacterias aeróbicas transforman los elementos nobles en elementos que destruyen el silo. Como agarran, por ejemplo, el azúcar, agarran los ácidos orgánicos, la proteína y la transforman en butírico, en dióxido de carbono y en amoníaco. Todo lo que destruye un silo. ¿Y cuándo? Acá. Por eso es muy importante tener en cuenta la temperatura, que cuando la temperatura está baja quiere decir que la respiración ya salió. Cuando pasamos a la fase anaeróbica, antes de llegar a la láctica, que es la más linda de todas y es la que nos da tranquilidad, tenemos casi 24-72 horas del acético. ¿Por qué queremos que pase rápido acá? Porque el acético consume mucho hidrato de carbono. Consume el 35% de hidrato de carbono versus el 4% de las bacterias lácticas. Quiere decir que si esta fase es muy larga, me va a consumir todos los carbohidratos, ¿no es cierto?, del silo, con bajo nivel de energía y encima no voy a tener para que las bacterias lácticas trabajen. Por lo tanto, ¿cómo nos damos cuenta cuando esto anduvo bien o mal?
Cuando abrimos un silo y está de un color amarronado y con olor a vinagrado, quiere decir que la fase acética fue mucho más larga de lo que uno esperaba. Cuando entramos en esta fase, que tarda entre 7 y 30 días, prácticamente nos podemos quedar tranquilos porque van a lograr la conservación y estabilidad hasta la apertura. Después viene la apertura con una nueva respiración. ¿Por qué? Porque cuando abrimos un silo, vuelve la respiración aeróbica, pero mucho más peligrosa por la alta exposición de la superficie del silo a la temperatura. Entonces considero que las máximas pérdidas en la Argentina, ya mañana se va a hablar de pérdida, hay un especialista que va a hablar de eso, pero se dan más que todo en la extracción. ¿Por qué? Porque por más que nosotros hagamos bien este proceso, si no manejamos bien la extracción y decimos hoy voy a utilizar 30 centímetros de profundidad y utilizo 10, prácticamente el desperdicio es bastante grande. Y acuérdense, cuando un silo se abre, empieza a respirar y es tan peligroso o más que esta fase, ¿no? Y encima con la contaminación de levaduras, hongos, etc. Entonces yo ahí en el libro, cuando le puse que acá tenemos una pérdida del 10%, ¿por qué le puse tanto? Lo ideal sería del 0 al 10%, o sea, ahí estamos, nosotros en San Luis, en extracción, estamos manejando el 5%. Pero le puse el 10% porque considero que todavía nos falta mucho aprender en la extracción. Ahora, si yo logro el 10% para abajo y empiezo a luchar en eso, en lo que es extracción, estaría contento. ¿Saben cuál es el problema? En los campos que están el 30 o 40%. Y le puedo asegurar que ustedes van por la ruta y todavía se pueden ver esos silos que están o mal tapados o llenos de barros o destruidos. Estoy hablando de 30 a 40%. Entonces, hoy un productor que necesita 30 a 40% más de hectáreas para hacer un silo de buena calidad que el otro, ¿saben cuál es la lástima? Que los dos gastaron lo mismo. Los dos gastaron los 3.000 o 4.000 pesos por hectárea para hacer el mismo silo. Pero ese productor que hizo silo de mala calidad se va a encontrar con dos problemas. No lo va a poder reemplazar con suplementación, y ya les voy a mostrar por qué. Y tampoco la producción va a ser la misma o va a tener que aumentar sus hectáreas. Es decir, estar haciendo las cosas bien y solamente eso. Y acá solamente un comentario de los inoculantes. Cuando a mí me dicen qué inoculante utilizar, yo particularmente utilizaría lo que es bacterias homolácticas, ¿no es cierto?, en lo que es silo de alfalfa y después heterolácticas en lo que es silo de maíz. Ahí también ahora vienen combinados, ¿no es cierto?, los inoculantes. ¿Por qué? Porque realmente acá lo que yo necesito es mucho ácido láctico, cosa que en el maíz no necesito tanto láctico, sino necesito una estabilidad aeróbica, ¿no es cierto?, cuando se abra el silo. Por lo tanto, si yo tengo que gastar plata, lo haría, ¿no es cierto?, de esta manera. Bueno, cuando nosotros hablamos de fermentación y pedimos un análisis de silo, siempre estamos acostumbrados a la proteína, al FDA, FDN, etc. Pero también tenemos que acostumbrarnos a pedir esto. Entonces, sabiendo en un silo de alfalfa donde no tengo una fermentación noble, yo no veo la hora de que lleguen los resultados para ver si más o menos tengo estos parámetros, es decir, si tengo láctico, más del 5%, menos acético, menos butírico, y el nitrógeno no proteico sobre el nitrógeno total, ¿sabe lo que significa? ¿Qué calidad de proteína tengo en el silo? Yo puedo tener un silo del 22% de proteína, pero si acá estoy en el 17%, o sea, no es una proteína noble. Entonces, hoy tenemos que también manejar el tema de la fermentación. ¿Y por qué el tema de la fermentación? Porque los silajes con variaciones negativas en los parámetros fermentativos deprimen el consumo de materia seca, es automático. Y por consiguiente, la producción, y especialmente le hablo de dos, del preparto, del secado y los primeros días de lactancia. Yo le puedo asegurar que hoy, en el preparto, con las dietas altas de fibra y baja energía, que son dependientes solamente de 10 o 12 kilos de silo de maíz, ese silo de maíz, si no tiene la energía necesaria, porque por ahí nos pasamos de vuelta y hacemos todo muy fibroso y dejamos de lado la energía, yo he encontrado vacas postparto con graves problemas en la producción de calostro. O sea, guarda que cuando confiamos en un silo y en esta época, ¿no es cierto?, del preparto, postparto, tenemos que estar hablando de mucha calidad, porque si no estamos jugando un fuego con las dietas totalmente fibrosas. Entonces, este es un ejemplo de un silo, como para que se haga una idea que en los parámetros que nosotros anduvimos, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que esto nos da una sensación de que por lo menos, ¿en qué juega, ¿no es cierto?, todo esto de lo que nosotros hablamos de la fermentación? Más específicamente juega una andana que no esté muy expuesta, que llegue el material rápido con los camiones al silo, que el pisado, ¿no es cierto?, sea rápido, que el picado no sea grueso y que la materia seca sea buena. Son los 5 puntos fundamentales para lograr una buena fermentación. Todo eso, porque inclusive cuando vos haces un silo de alfalfa y te agarra la lluvia, tapalo y olvídate, no pongas más material.
hacete otro búnker, hacete otro puente. Por eso te digo que hoy hay que trabajar muy bien con el tiempo y con la meteorología. Nosotros generalmente, con Daniel, siempre organizamos de acuerdo al tiempo. Por ahí le podés cerrar, pero le podés cerrar en 5 o 10 milímetros, no en 100 milímetros. El valor nutritivo del silo está determinado por la composición del forraje en el momento del corte. No dije nada. Y por las modificaciones químicas durante el proceso de la fermentación, ¿no? Ahora ustedes fíjense. Total tengo 2 minutos más. Fíjense lo que a mí me enseñó un poco el tema de Ecuador y Colombia. Es imposible trabajar con pasto de muy buena calidad, ¿no es cierto? Es muy imposible trabajar con pasto de buena calidad. Entonces ya te encontrás con un pasto que es el quicuyo, que tiene un FDN de 60 y una baja, ¿no es cierto?, digestibilidad. Y encima nosotros entramos a hacer silos. Y nos encontramos realmente que es imposible a 3.500 metros de altura hacer silos de calidad. Entonces todos los silos los fracasamos, con el 25%, con el 30%. Cuando abríamos las bolsas tendríamos un material malísimo. Entonces nos dimos cuenta de que cuando trabajás con materiales que no son buenos, en base a estos trabajos que se hicieron en Ecuador, caímos en que la suplementación no corrige nada. ¿Por qué nos dimos cuenta allá y no en la Argentina? Porque en la Argentina es muy difícil tener todos los silos malos. O si no, vos por ahí tenés una pastura que salís a pastorear, siempre tenés algo como para reemplazar el silo malo. Entonces acá nos dimos cuenta de lo siguiente. Por eso quise hacerle este comentario, porque realmente hay que valorar mucho lo que tenemos y por qué lo tenemos que hacer bien. Esto es muy fácil. Vos a una alfalfa, a un ryegrass, a un trigo en pastoreo, le metés energía, ¿no es cierto?, con un poquito de fibra y lográs leche. ¿Por qué? Porque tenés la calidad en el pasto. Ahora, ¿qué pasa? Esto es muy interesante. Cuando se suplementan forrajes de baja calidad, niveles altos de suplementación reducen la digestibilidad del forraje, porque este tipo de bacterias son muy sensibles a la caída del pH. Yo quiero corregir un silo de mala calidad metiéndole maíz o pele de soja, muchachos, no solucionamos nada. Cuando se suministran suplementos proteicos, digo, vamos a meter una harina o vamos a tener una pele de soja, con forrajes toscos, que queremos buscar la energía a través del silo, la lenta liberación de energía por mala digestibilidad no aprovecha el nitrógeno disponible. Las dos cosas tienen ahí. O meto energía para corregir proteína, o meto proteína para corregir energía. ¿Qué es lo que me va a pasar? Si yo tengo un material tosco, no me libera energía para este tipo de proteína. Entonces, los mala calidad del silo no la corregimos con suplementación. No perdamos plata. Esto para que se une... se corrige, por supuesto, con suplementación lo que es cantidad, pero lo que no es calidad. Esto son muestras que... El agradecimiento a Tecnal, que me mandó las muestras. Esto es para que ustedes se tengan una idea de las distintas muestras que llegan al laboratorio. Acá hay productores buenos, productores más o menos y productores malos. Y zonas buenas y zonas malas. Entonces, fíjense la variabilidad. Entonces, acá le mostré el sorgo, le mostré el trigo, le mostré la alfalfa. Ahora, fíjense un ejemplo de alfalfa, qué sé yo. Fíjense este productor con una proteína, vamos a suponer, para que agarre acá una proteína del 25, ¿no? Y este productor con una proteína del 15. Pero lo que más me preocupa, este productor donde tiene, fíjense cómo manejó el pisado, espectacular, prácticamente no hay liberación de nitrógeno amoniacal, y realmente el pisado que hizo es un pisado malo porque hay mucho excedente, ¿no es cierto?, de nitrógeno no proteico. Quiere decir de que este productor, ¿no es cierto?, prácticamente no va a necesitar otra cosa distinta en el campo que el que hizo mal silo. Pero vuelvo a insistir, los dos pagaron 3 lucas por hectárea. ¿Me entiende? Pero fíjense la diferencia con respecto. Bueno, esto lo tienen ahí para divertirse. Acá le mostré de 900 muestras, ¿no es cierto?, de silo de maíz. Son unos trabajos, ¿no es cierto?, muy buenos. Entonces, fíjense lo que hice yo. Hice la comparación de los silos. Supónganse que esto sería la tabla en marzo del campo de ustedes, ¿no? Ustedes terminaron de hacer el silo de maíz, el silo de trigo, el silo de alfalfa y el silo de sorgo, que nosotros no trabajamos con silo de sorgo, pero también se lo puse. ¿Qué hice? Puse los promedios de todas las muestras de Tecnal. Bien, yo me encuentro con esto, me siento con el nutricionista, con el mixero, y acá yo ya puedo decir cuál es la calidad mía de los hilos. ¿A esto qué hago? Le tengo que sumar los costos. Entonces le pongo el costo, esto es de los costos de la campaña 2013-2014. Métanle inflación y superinflación, pero yo ya directamente no pongo más números, porque es imposible cambiarlo cada 2 meses. Entonces esto es una tendencia.
pero le meto el costo de implantación, de hechura, el alquiler de 15 quintales de soja para una alfalfa, le pongo el costo de materia seca del trigo, el costo de materia seca del silo de maíz, ¿y qué me encuentro? Me encuentro con esto. Supóngase, en el 2014, el 2013-2014, yo tenía un concentrado a 1.518 pesos, silo de alfalfa 910, silo de trigo, heno, silo de maíz y el pastoreo mecánico. ¿Por qué pastoreo mecánico? Ahora le voy a mostrar que tuve un problema y tuve que salir a cortar pasto de vuelta. Entonces, yo tengo la parte económica, tengo los silos puestos ahí, y entonces yo tengo que hacer una proyección para todo el año. Y esto fue lo que pasó en el 2013. En el 2013 nosotros dimos 7 kilos de silo de alfalfa y silo de trigo en materia seca, 1 kilo de heno, 7 kilos de silo de maíz y 7 kilos de balanceado con una mezcla de maíz, espele de soja y almidón. Tuvimos en 22 kilos de materia seca con una conversión de 1,36. Quiere decir que tuvimos en el 68% de reserva y 32% de concentrado, con un 31% del costo del ingreso. Fíjate lo que me pasó en el 2014. El 2014 no pude hacer las 1.000 hectáreas de silo de alfalfa, solamente pude hacer la mitad y pude hacer nada más que 100 hectáreas de silo de trigo por el clima. Tuve que salir a cortar pasto con los carros. Por lo tanto, pastoreo mecánico, silo de alfalfa, pastoreo mecánico y silo de trigo me dieron estos kilos de materia seca. Tuve que bajar el heno, el silo de maíz me dio lo mismo y tuve que aumentar el balanceado. Correcto, quiere decir que terminé con una relación de 37 y con un gasto de 29. Por eso se lo puse en esta tabla. Léanla un segundo. Fíjense que no es la lógica. ¿Por qué no es la lógica? Teóricamente, con una relación de 32 a 68, yo tendría que haber gastado menos en el ingreso del cheque y la leche que con una relación 37-63. ¿Pero por qué? Porque el pastoreo mecánico abarata mucho la dieta, es como un pastoreo a diente. Correcto. Y después agarré los 4 o 5 meses del maíz bajo y del espele de soja bajo. Quiere decir que mi planteo de aumentar el concentrado y bajar el silo por un problema climático, en el 2014 me achicó sin querer el costo. Entonces mucha gente me dice, bueno, pero con los cereales bajos, ¿para qué queremos tanta reserva? No, esto yo no lo quiero. Esto fue un error mío o del clima que no me acompañó y tuve que apelar a mayor concentrado, pero no es lo que quiero. Coincidió que me fue un poquitito mejor, pero sigo apostando al 32% de concentrado o 30% de concentrado y no esto. Pero lo que le quiero decir de que no todo es 2 más 2. Ya estoy, Carlucho. No. Bueno. Variable en la conversión. ¿Por qué? O sea, podemos tener un silo de calidad, como recién lo vimos, bárbaro, que inclusive después, si quieren algunas preguntas para la formación de hechura, de contratistas, podemos hacer con Daniel, que va a venir a acompañarnos, preguntas más específicas. Pero fíjense, precio de litro de leche, recién lo hablábamos, cómo me fue bien con un costo, ¿no es cierto?, de los ingredientes que está bajo. Costo de oportunidad de la tierra, carga y producción. A ver si me entienden, yo estoy haciendo una relación de tener los hilos mejores del mundo, pero todo esto también tiene estas variables. Entonces, no es lo mismo hacer un silo en la zona de Venado Tuerto que en San Luis, porque son otros valores. Pero no quiero hablar de este tema porque es un tema bastante largo. Materia seca y calidad de la proteína de la dieta, lo que recién hablamos. ¿Por qué tenemos que trabajar bien para conseguir una buena calidad, ¿no es cierto?, de proteína, específicamente en silo de alfalfa? Equilibrio ruminal. Estoy cansado, hace 30 años hablo de esto y realmente que me encanta. Todo lo que nosotros tengamos, pero tenemos que pensar en el rumen. Y en el rumen necesita 3 cosas. Aunque los nutricionistas me reten, que es proteína, energía y fibra. Y tratar de toda esa planilla que teníamos, con los costos económicos, trasladarla, ¿no es cierto?, al rumen. Y no tocarla más, hermano, no tocar más la dieta. Más la dieta. Nosotros hace 12 años que no tocamos la dieta. Si venga uno de fábrica de caramelo y me quiera vender caramelo. O sea, la estabilidad del rumen de un establecimiento vale oro, vale oro. Desperdicio en los comederos y stock comparativo de las dietas. ¿Con cuánto desperdicio nos manejamos los comederos? ¿Con el 2, con el 5? Entonces hay que saber con qué desperdicio tenemos. Y yo los desperdicios en los comederos no lo meto en el stock físico, pero sí en el stock económico. No le puedo decir a la vaca que estuvo en 23 kilos de materia seca cuando 1 kilo lo dejó. Entonces guarda, lo que sí meto en el stock económico y en el físico es cuando yo calculo 5 kilos de maíz molido y por stock final termino con 6 kilos. Porque el mixero, por lo que pasó, le dio mal. Entonces, eso sí tiene que entrar en el stock físico y económico. Pero esto hace a la conversión un montón.
Días de leche y distribución de los rodeos. No es lo mismo dar un silo de alfalfa de maíz con 150, 170 días de leche que con 250 días de leche. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en lo que es tasa de preñez. No hay otra cosa. En día de leche no hay otra cosa. Tasa de preñez. Distribución de los rodeos. Esto es muy particular. A mí me gustan las dietas únicas, pero por ahí la distribución de los rodeos, al que le gusta manejar los rodeos de alta, baja y media, puede ser una alternativa muy importante, la calidad de los hilos. Si yo tengo un hilo como el que le mostré, lo voy a guardar para los rodeos de punta. Si tuve algún problema porque me agarró el agua o porque me pasé en materia seca, el impacto de un hilo de no muy buena calidad va a ser mucho mejor con más de 250 días de lactancia que en un rodeo, ¿no es cierto?, de vacas de menos de 250 días de lactancia. Entonces ahí puedo dividir la calidad del silo para los rodeos de vacas. Clima, ni hablar. Esto te lleva a la vida, o sea, el barro, el estrés calórico, te lleva a todo. Entonces podemos, vuelvo a insistir, podemos tener la mejor alimentación, pero tenemos que ayudar al animal, ¿no es cierto?, con un buen refrescado, con lo que es sombra y con lo que es acceso. Yo le puedo asegurar que he visto dar silos de maíz arriba de terrones de barro, donde la vaca tiene que buscarlo por el costado. O sea que todo muy lindo, pero si querés encerrar la vaca, una mínima inversión, ¿no es cierto?, hay que hacer. Mano de obra, sanidad y triple ordeñe, son todos factores, ¿no es cierto?, que influyen y que podemos charlar un largo rato. Pero yo para terminar me quedo con esto. Entre el gerenciamiento alto, hablando de mano de obra, pero tomando la pirámide de arriba, que este es un trabajo del Grupo Corea que es muy, muy conocido. Entre el gerenciamiento alto y bajo, en un estudio de más de 200 lecherías, resulta en un margen adicional de $200 por hectárea. O sea, el que hace las cosas bien, gana $200 por hectárea más que el que lo hace más o menos. Y después, por cada peso adicional que se gaste, tiene un retorno del 8% versus el que hace bien del 18%. Con el mismo silo. Quizás este aprovecha mucho más el silo que el otro. También esto traspolalo, ¿no es cierto?, traspolalo a todo, a todo, a todo. A lo mejor el mismo contratista, pero distinta mentalidad de formar un silo, y fíjense el impacto que tiene, ¿no es cierto?, un gerenciamiento bueno. Bueno, para terminar, termino con lo que siempre me gusta, que la meta es aceptar del desafío y no solamente, ¿no es cierto?, el objetivo. Muchas veces nos ponemos objetivos ya sean largos o cortos y nunca lo logramos. Pero gracias a aceptar el desafío siempre caminamos para adelante. Muchas gracias.